Hola, sean bienvenidos hoy al primer episodio donde vamos a explicar las bases de lo que es el lenguaje de programación Swift versión 3, en este caso hablando de lo que son las variables, las constantes y algunos elementos que también vamos a estar utilizando en lo que es el lenguaje de programación como tal. Así que comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es ir directamente a la aplicación que vamos a utilizar para trabajar, en este caso Xcode. Aquí la tenemos, así que cliqueamos y entramos en lo que es la aplicación. Estando aquí nos muestra lo que son la ventana principal donde tenemos los proyectos recientes. En este caso tenemos un My Playground, que es un archivo de prueba que había hecho anteriormente, que son básicamente acá empieza a aparecer lo que es la lista de últimos trabajos que se fueron realizando a medida que vamos haciéndolo en orden descendente. Arriba va a aparecer todo lo más reciente y abajo va a aparecer lo más antiguo. Tenemos luego estas tres opciones, como vimos en el tutorial anterior, en el cual tenemos la primera, que es empezar a trabajar con Playground, la segunda, que es crear un proyecto, y la tercera, la que es trabajar con un repositorio. En este caso, para los fines de este curso, vamos a empezar a trabajar con lo que es Playground. Playground es la utilidad que nos brinda Apple para poder escribir código y ejecutarlo en el momento, lo cual nos viene bastante ideal para lo que es la situación con la que vamos a estar trabajando. Así que, bueno, vamos a darle clic a Get Started with the Playground. Acá aparece esta ventana donde nos deja elegir un nombre y una plataforma. En este caso el nombre es el nombre que nosotros le querramos dar al Playground. En este caso vamos a llamarlo tutorial. Y en lo que es la plataforma yo tengo seleccionado lo que es macOS, tenemos lo que es iOS, macOS y tvOS. En este caso, por cuestiones del curso, vamos a trabajar con lo que es macOS. No significa que vamos a hacer aplicaciones de macOS, pero en sí esto también es aplicable para crear scripts o pequeñas piezas de código, lo cual es bastante útil. Y por cuestiones de elección vamos a trabajar con lo que es macOS. Le damos a Next o siguiente. Luego aquí nos pregunta en dónde lo queremos guardar. Nosotros vamos a guardarlo en el escritorio. Le damos a Create. Y acá nos encontramos con la ventana de Playground. Vamos a ponerlo más grande. Acá la tenemos. Y para lo que es cuestiones del tutorial vamos a ajustar lo que es, vamos a personalizar un poco lo que es Xcode ya que estamos. Vamos aquí arriba al lado de la manzana donde dice Xcode. Preferences, y aquí tenemos lo que es el panel de configuraciones de Xcode. Por cuestiones propias voy a elegir lo que es las fuentes, vamos a agrandarlas y cambiar los colores. Vamos a Font and Colors y acá nos deja ver los distintos perfiles que tenemos: el básico, el Civic, el Default, el Dusk. Tenemos distintos perfiles como tal. Podemos ver, en este caso vamos a trabajar con lo que es el Dusk, pues me gusta más esta configuración de colores. Y acá podemos ver las distintas tipografías que va a ir adquiriendo en base al distinto tipo de contenido. No se preocupen si no entienden nada de lo que está escrito acá, no es importante. En este caso voy a seleccionar todas las opciones para agrandarlas. Voy a seleccionar la primera, scrolleo hasta la parte de abajo de todo y manteniendo presionado la tecla Shift, presiono la última opción, con lo cual se va a poder seleccionar todo y podemos ver que está todo marcado. Ahora bien, vemos que está escrito acá lo que es el nombre de una tipografía, que es Mono Regular tamaño 11. Vamos a este botón al final de lo que es la barra de la tipografía, lo seleccionamos y aparece este menú donde permite elegir las fuentes. No voy a cambiar lo que es la fuente como tal, pero sí voy a cambiar lo que es el tamaño, lo voy a cambiar a un tamaño 18. Cerramos lo que es esta ventana. Vemos que ahora está mucho más grande este texto. Y vamos a lo que es Console, a esta otra pestaña, y realizamos lo mismo. Seleccionamos la primera opción, mantenemos presionado Shift, seleccionamos la última opción, se selecciona todo con esto. Vamos de nuevo al botón de la tipografía y lo cambiamos también por un 18. Entonces cerramos esto y ya tenemos lo que es la interfaz de Xcode en modo oscuro, lo cual es personalmente más cómodo, cansa mucho menos la vista, y tenemos lo que son las tipografías más grandes. Así que cerramos esto y ahora sí podemos comenzar a trabajar. Esto no significa que necesariamente se tenga que trabajar así o haya que poner esta configuración. Es justamente personalización y es con lo que uno se sienta más cómodo. El por qué no lo hice anteriormente es justamente para mostrar el cómo se puede hacer las personalizaciones. Uno incluso puede cambiar los colores de las fuentes si a uno no le gusta la configuración de colores, pero es conveniente dejarlo con la versión original en lo posible. En este caso trabajamos con lo que es una interfaz oscura. Ya acá podemos ver que hay algo de código escrito. Tenemos lo que dice, un comentario que dice Playground, not a place where people can play. Tenemos lo que es un import de una librería, Cocoa.
y lo que es una variable llamada str que tiene como contenido hello playground. Y acá es donde ya muchos se estarían perdiendo si no tienen nociones de lo que es la programación como tal o no tienen nociones de Swift. Vamos a borrar todo salvo el import Cocoa. Y con esto vamos a comenzar a trabajar. Entonces tenemos ya una sola línea que dice import Cocoa. Cocoa es una de las librerías bases que tiene lo que es Swift y se trabaja más que nada con lo que es la plataforma de macOS. Para eso es lo que sirve, y en este caso lo importante es saber qué es una librería, y posteriormente vamos a estar viendo el cómo incorporar nuevas librerías y para qué funciona cada una. Por ahora tomémoslo como una librería base que tenemos que tener. Teniendo esto es donde vamos a empezar a trabajar con el contenido de hoy. En sí, una de las primeras cosas que se quiere hacer generalmente cuando se programa es almacenar algún dato en lo que es el programa como tal. El cómo almacenamos un dato es básicamente en un contenedor o en un espacio para guardar datos justamente. Esos contenedores tienen tanto el nombre de variable como de constante. Esto no significa que sean lo mismo, de hecho son dos cosas totalmente distintas, pero tanto una variable como una constante son lugares para guardar información. Ya sea un número, ya sea texto, ya sea un objeto o lo que sea. Cualquier cosa que se requiera guardar información se hace en una variable o en una constante. Así que vamos a comenzar declarando una variable y lo que es una constante. No sin antes distinguir qué es una variable y una constante y cuáles son sus diferencias. Como ya dijimos, permiten almacenar lo que es cierta información. Y la cuestión y cuál es la diferencia entre ambos es básicamente una y muy simple. Una variable permite almacenar un valor y posteriormente modificar este valor. En cambio, una constante se le puede asignar un valor y una vez que ese valor es almacenado no puede ser cambiado. Es justamente como lo indica una constante y una variable. La variable puede variar o cambiar y la constante no. ¿Por qué? Porque es constante justamente. Así que bien, vamos a empezar a ver un poco de lo que es la sintaxis para decir una constante. Vamos a escribir una constante, vamos a llamar let, que se va a llamar saludo, que la vamos a igualar a un string que dice hi. Y acá puede que muchos nos hayan entendido, así que vamos a explicar parte por parte. Tenemos primero la palabra clave let. Let se utiliza para indicar que lo que viene a continuación es una constante. Ahora bien, cada variable y cada constante tiene que ser identificada o identificable por lo que es el desarrollador y el programa como tal. ¿Cómo se lo hace? Mediante un nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre viene seguido de la palabra clave y es saludo. Entonces tenemos una constante marcada con let que se llama saludo. Ahora bien, ¿qué es lo que hay en esa variable o qué información se almacena? Lo vemos después del signo igual y vemos que dice hi. Es un texto que dice hi, o sea, hola en inglés. Vamos a crear otra constante llamada despedida que es igual a bye. Me comí las comillas. Ahí está. Acá vemos que tenemos dos constantes, una que se llama saludo y otra que se llama despedida. ¿Cuál es la diferencia? Su contenido. Son dos totalmente diferentes. Tenemos una que se llama hi y otra que se llama bye. Son dos constantes, dos valores almacenados. Ahora vamos a crear una variable, por ejemplo, y la variable es muy parecida a lo que es una constante o a la creación de una constante, salvo que se escribe con lo que es la palabra clave en vez de let, se utiliza lo que es var. Esta es un poco más intuitiva por el nombre. Var la vamos a llamar, por ejemplo, palabra, y le vamos a asignar en su interior lo que es la palabra word. Acá algo que no se mencionó hasta ahora es que estamos viendo que el contenido está escrito entre comillas. ¿Eso significa que todo lo que tengo que escribir está entre comillas? No. Lo que estamos marcando con lo que es las comillas es básicamente un string. Un string es un conjunto de caracteres, también lo podemos ver como una palabra o un conjunto de palabras o una frase. Todo lo que se represente con texto se representa con lo que es un string. Entonces acá estamos viendo que tenemos una constante saludo que tiene la palabra hi, una constante despedida que tiene la palabra bye, una variable palabra que tiene la palabra word. ¿Y eso significa que solamente puede tener una sola palabra? No, nosotros podemos seguir escribiendo y escribir más cosas. No es nuestra intención porque tenemos por ahora estos valores y ahí es donde empezamos a tener las cosas. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, en vez de palabra, no nos interesa que el contenido esté en inglés? Queremos que diga palabra realmente en su interior. Entonces nosotros podríamos asignarle un nuevo valor al interior a la variable palabra
Para eso escribimos la palabra, valga la redundancia, o sea, el nombre de la variable, que tenga que ser igual a, vamos a ponerle, palabra. Entonces, ahora tenemos una variable palabra que en principio vale word, y luego tenemos la misma variable palabra que ahora vale como palabra. Sé que es un poco redundante, pero bueno. Tenemos ahora que cambia de un valor, y si a partir de ahora empezamos a trabajar con esta variable, vamos a notar que ya no va a ser word, va a ser palabra porque se le cambió. ¿Qué pasa si nosotros le asignamos, por ejemplo, a lo que es una constante un valor? Vamos a agarrar saludo y queremos que en vez de que diga hi diga hola. Acá ya vemos que nos está reportando un error. Vemos un montón de cosas que en principio asustan al verlas si uno no tiene idea. Dice playground execution flyer error tutorial playground error cannot assign a value saludo is a let constant. Justamente te está diciendo que no se puede asignar el valor saludo a lo que es una constante, porque justamente es una constante. Una constante solamente puede recibir un valor una sola vez. Acá podemos ver que nos marca el error y nos marca ya de por sí una posible solución. Cuando vemos un circulito rojo es que está marcando un error. Y si vemos que tiene un punto blanco en el centro, en vez de un signo de exclamación, nos está diciendo que ya nos puede sugerir una solución al problema. El error lo marca acá, también podemos ver, que dice que no puede asignar el valor a una constante. Y ya da la solución, que sería que en vez de ser una constante tendría que ser una variable para permitirlo. Como no nos interesa, no vamos a cambiar nada y vamos a borrar lo que es la línea. Y vamos a seguir trabajando con lo que teníamos hasta ahora. Entonces ya tenemos lo que son constantes. Ahora bien, una constante no solamente puede tener texto. Por ejemplo, podemos tener una constante que sea let número, que es igual al número 5. Ahí ya tenemos lo que es otra constante, que ahora en vez de tener texto, tiene el número 5. Ahora bien, nosotros podemos estar muy felices diciendo bien, tenemos texto, tenemos números, los guardamos en un lugar que son las variables y las constantes. Pero, ¿cómo puedo ver el resultado? ¿Cómo puedo ver que realmente tienen ese valor? Para eso utilizamos una sentencia, o una función más bien, llamada print. Se escribe de esta manera, se escribe print, ya vemos la sugerencia que nos da Xcode, dice print items y toma cualquier cosa. Vamos a abrir y cerrar comillas, acá tenemos la función print y en su interior va a tomar el valor que querramos imprimir. En este caso, por ejemplo, nosotros queremos imprimir el valor de saludo. Entonces, ¿cómo hacemos? Dentro de print, dentro de estos paréntesis, vamos a poner lo que queremos que se muestre en pantalla. En este caso queremos ver qué hay dentro de la constante saludo. Entonces vamos a escribir adentro saludo. Entonces tenemos el print saludo y vemos ya la salida en consola acá que dice hi. Después de esto hacemos un print despedida. Esperamos a que cargue y dice que tenemos hi y tenemos bye. Tenemos estas dos opciones. Entonces vamos a hacer este experimento y vamos a borrar lo que es las constantes salud y despedida. Vamos a trabajar solamente con lo que es la variable palabra. Y vamos a imprimir primero lo que es la palabra en primera instancia. Print palabra. Y vamos a imprimir la segunda instancia. Print palabra. Entonces, ahora estamos imprimiendo dos veces palabra, pero una antes y otra después de una asignación. Y ya podemos ver como en la primera impresión vemos que vale word y en la segunda vale lo que es palabra. Entonces tenemos la declaración de una variable que llamamos palabra, que le guardamos la palabra en su interior word, imprimimos el resultado, cambiamos el valor de palabra e imprimimos nuevamente el resultado. Entonces estamos viendo cómo ya no tenemos word, sino que ya lo perdimos y tenemos palabra. ¿Cómo podemos recuperar el valor? De esta forma no se puede, porque cuando se hace una asignación se destruye. A la operación de cambiarle un valor se lo conoce como asignación, o darle un valor es una asignación. Y en este caso estamos imprimiendo. Ahora bien, yo estoy viendo que acá me imprime word y palabra. Eso no me da mucho indicativo de qué es lo que estoy imprimiendo. Podría tener 500 variables y 500 prints y no podría saber de qué pertenece qué cosa. Entonces es mejor darle cierto contexto. ¿Cómo solucionamos esto? En este caso vamos a borrar el contenido de print y vamos a poner dos comillas. Ya vemos que esto funciona
Porque en principio vemos que, pará, acá ya no hay nada. Y acá abajo dice palabra. ¿Por qué no hay nada? Porque el print lo que hace es mostrar el texto en pantalla y empezar una nueva línea. En este caso, ¿qué texto está mostrando? Texto vacío. Cuando se ponen dos comillas es texto vacío. Y vamos a escribir en su interior lo que es el contenido. Vamos a decir palabra vale, dos puntos. Y vemos que acá ya muestra el texto en pantalla que dice palabra vale. Ahora bien, nosotros queremos saber cuánto vale palabra. ¿Qué pasa si nosotros acá escribimos palabra? Como se habrán dado una idea, esto no me está imprimiendo lo que quiero que imprima. Yo quiero que imprima Word. ¿Cómo accedemos a la variable? Es fácil. Teniendo el nombre de la variable, la rodeamos por lo que son paréntesis y ponemos lo que es una barra invertida. Entonces quedaría de esta forma y de hecho ya Xcode nos marca con el texto coloreado lo que sería que estamos trabajando con una variable. Entonces decimos que palabra vale y vemos que ahora poniendo esta sintaxis que es barra invertida, abrimos paréntesis, el nombre de la variable y cerramos paréntesis, tenemos lo que es el valor de palabra. Es decir, estamos sacando el valor. Entonces tenemos palabra vale Word y vemos que realmente palabra vale Word. Ahora vamos a cambiar el segundo print. Vamos a poner ahora palabra vale. Ponemos barra invertida. Ponemos los paréntesis y en su interior ponemos palabra nuevamente. Esperamos a que cargue. Y ahora vemos que palabra vale Word y ahora palabra vale palabra. Sí, es redundante. Vamos a tratar de no hacer estas cosas así. Pero ya podemos darnos una noción de cómo guardar valores, que tenemos variables constantes. Vamos a borrar todo. Y vamos a nombrar algo importante porque a partir de ahora vamos a tener que memorizar un poco y es el tema de los tipos. Los tipos de datos son las distintas formas de almacenar información. Por ejemplo, un tipo de dato podemos pensar como los números, otro tipo sería el texto, otro tipo los números decimales, otro tipo serían las imágenes, otro tipo serían los archivos. En sí, por cuestiones básicas que estamos actualmente, vamos a trabajar con lo que son, por ejemplo, el tipo de números enteros. Es decir, aquellos números que no tienen una cifra decimal. Es decir, por ejemplo, el 1, el 2, el 5, el menos 3. Son números que no tienen cifra decimal y por eso se los conoce como número entero perteneciente al número de los enteros. Vamos a crear lo que es una constante llamada valor 1. Vamos a poner let valor 1. Vamos a asignarle el número 10. En este caso tenemos una constante como tal. Obviamente no podemos asignarle otro número ya que le pusimos el número 10. Y ahora bien, nosotros podemos decir que esto es de un tipo entero porque vemos que no tiene ninguna cifra decimal. Lo que es Swift como tal permite inferir o adivinar cuál es el tipo en base al contenido de la variable. Ahora bien, para hacer las cosas correctamente hay que poner lo que es el tipo de la variable. ¿Cómo se hace? Tenemos let, que es para indicar que tenemos una constante, tenemos el valor, o mejor dicho, el nombre, y después de esto ponemos dos puntos y escribimos lo que es el tipo como tal, que en este caso es un entero, así que es int. No se preocupen por no conocerse los tipos, en el siguiente video vamos a estar viendo cuáles son los distintos tipos de datos. Entonces tenemos lo que es el valor 1 de tipo entero, vale 10. Así es como lo tenemos que leer, es una constante llamada valor 1, que es de tipo entero, que tiene asignado el número 10. Así mismo podemos crear ahora un string o una cadena de texto, que es let saludo, que va a tener, en vez de tipo entero, va a ser un string. Notemos que arranca con mayúscula y eso es un dato importante ya que Swift es case sensitive, es decir, le da importancia a la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Es igual ahora a, por ejemplo, hello. Entonces tenemos valor 1 es de tipo entero y vale 10 y la variable o la constante saludo de tipo string o cadena de texto es igual a hello. Si nosotros queremos imprimir lo que es saludo, hacemos esto tan fácil como print saludo. Vemos acá y esperamos que cargue. Y dice hello. Acá es donde viene el típico ejercicio o el primer ejercicio que se trabaja en la programación, que siempre es el hola mundo o el hello world.
Así que vamos a completarlo. En vez de que diga hello, vamos a poner hello world con el signito de exclamación. Y ahora vemos que dice hello world. Pero como estamos en español, vamos a poner directamente hola mundo. Y vemos que ahora nuestro programita dice hola mundo. ¿Por qué se hace esto? Son cuestiones de costumbre y práctica. El primer ejercicio que hay que saber es el cómo imprimir un hola mundo. Pero no estoy tan de acuerdo con eso por el hecho de, a pesar de que en Swift es simple, en ciertos lenguajes suele ser complicado. Y para lo que es afines es preferible, por ejemplo, aprender a manejar primero lo que son variables y constantes para después poder manipularlas e imprimirlas. En este caso, aprendimos lo que eran las constantes, aprendimos lo que eran los tipos, es decir, el tipo de dato que va a tener, indicar básicamente con una etiqueta del qué es lo que va a guardarse acá dentro, en este caso un entero o un string. Hay muchos tipos más, vamos a estar viéndolo a lo largo del curso. Y vamos a guardarle valores como ser 10 o hello world. Como ya saben, si nosotros cambiamos ahora, tratamos de poner por ejemplo valor 1 igual a otro número, no podríamos porque es una constante. Y en caso de querer poder cambiarle el valor, tendríamos que escribir por ejemplo, en vez de let, lo cambiamos por var. A lo cual, esperemos un cachito ahí. Y acá notamos algo curioso. Xcode, acá desapareció, esperemos que cargue de nuevo. Xcode nos mencionó que teníamos un error. Y el error venía básicamente de decir de que la variable valor 1 no se cambiaba en ningún momento. ¿A qué va esto? Es la cuestión de que es una constante. En un principio una constante se le asigna un valor y nunca cambia. Y en este caso, a valor 1 no le estamos asignando de nuevo nada. Lo estamos tratando como variable, estamos diciendo que se puede cambiar cuando realmente no lo estamos haciendo. ¿Cómo solucionar esto? En este caso, como estamos en Playground, no aparece lo que es la advertencia. Pero depende de lo que haga uno. Ahí está. Ejecutamos, sabemos que dice hola mundo. Y hasta ahora no nos tira nada más. Si nosotros queremos, por ejemplo en este caso, asignar nuevamente valor 1 es igual ahora, en vez de que sea 10, sea 15, le asignamos directamente 15 y ya está. No podemos ver ningún cambio en lo que se imprime porque nunca imprimimos el contenido de valor 1, pero el contenido ahora de valor 1 pasa a ser 15. Con esto nos evitaríamos que muestre la advertencia. Lo recomendable es que si nunca van a cambiar el valor, lo traten con una constante y si es necesario que lo cambien, lo traten como una variable. Teniendo ya esto, vamos a ver ya dos cositas para ir terminando. Vamos a ver el tema de los comentarios, que es algo fundamental y que lamentablemente por mala práctica no se los emplea. Son fundamentales, pero aún así hay gente que es reacia a no utilizarlos. Yo sinceramente lo recomiendo porque después de una semana hay que descubrir qué es lo que hacía el código. Y en ciertos casos uno está bueno que se dé ciertas pistas para poder trabajar. Entonces vamos a explicar lo que son tanto los comentarios como los puntos y comas. Primero vemos los comentarios. Nosotros tenemos valor 1. Valor 1, ¿qué es lo que almacena? Nosotros podemos decir, bueno, valor 1 almacena un valor. Y no estoy teniendo mucha información. Saludo, el nombre nos lo indica bastante fácil. Va a contener un saludo. Una nota importante sobre esto es las etiquetas o los nombres que le damos a la variable y las constantes están escritas en Unicode. ¿Qué quiere decir esto? Puede contener números, puede contener lo que son letras, mayúsculas, minúsculas, puede contener emojis, caracteres en otro idioma. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo carácter, una nueva constante. Vamos a cambiar de lo que es de teclado. Vamos a poner, por ejemplo, hiragana. Volvemos a lo que es el teclado latinoamericano. Es igual a lo que es en hiragana konnichiwa. Acá tenemos, como habíamos visto, una variable valor de tipo entero que guarda 10, una constante saludo de tipo string que guarda hello world, y una constante, y acá dirán, ¿cómo sabéis qué dice ahí? Magia. Acá dice hiragana, que es uno de los silabarios del japonés, y el contenido de la palabra es básicamente, o de la variable, es la palabra konnichiwa. Ahora bien, teniendo esto, ¿qué tipo tendría que tener
hiragana para almacenar la palabra konnichiwa. Como vimos ya antes, es un tipo string, entonces para hacerlo correctamente vamos a escribir string y vemos que no tenemos absolutamente ningún problema. ¿Qué pasa si ponemos un tipo inválido? Vamos a ponerle, por ejemplo, que sea de tipo entero. Y acá inmediatamente esto nos está arrojando un error. Vamos a ver lo que dice el error. Dice que no puede convertir un tipo string en un entero. Obviamente. Estamos tratando de meter en un contenedor que solamente podemos poner números una palabra. No se puede hacer esto ni viceversa, así que vamos a darle a Command Z para volver para atrás para evitar estos problemas. Y acá donde tenemos estas cosas. Por ejemplo, uno diría, bien, acá arriba no necesitaríamos comentarios, pero acá en la parte de abajo, yo si no sé lo que dice acá, necesitaría comentar qué es lo que está diciendo, porque si posteriormente agarro esto y me olvido cuál era el significado, estaría un problema grave. El cómo podemos darle estos comentarios o piezas que en el código no afectan en nada, pero nos dan una indicación, es con comentarios. En sí existen dos tipos de comentarios y tenemos los comentarios en una sola línea y los comentarios multilínea. Para escribir un comentario en una sola línea es tan fácil como comenzar la línea con dos barras diagonales, ponemos dos barras, y a partir de ahí todo lo que se escriba va a ser un comentario, es decir, al código no va a afectar. En este caso, por ejemplo, vamos a escribir, aquí dice hiragana y se le asigna konnichiwa. Acá tenemos, ya para tener una idea, qué es lo que tenemos. Tenemos hiragana y konnichiwa. Es lindo escribirlo en español para que podamos entenderlo. ¿Esto lo tenemos que hacer sí o sí al principio de línea? No. Si nosotros, por ejemplo, acá al final, esto es un saludo, es válido también. Lo que hay que considerar es que a partir de que se pone la doble barra, es un comentario. Por ejemplo, si nosotros no queremos imprimir ya más lo que es saludo, pero no queremos borrarlo, porque muchas veces se comete el error, borro la línea y después me arrepiento, lo que se hace en principio es comentar la línea. Comentamos print, comentamos el cambio de valor. Entonces tenemos ahora que tenemos una variable y dos constantes y no hace nada más. Y vemos que el resultado es nada más exactamente. Entonces, teniendo ya lo que es esto, podemos comenzar a trabajar explicando un poco más lo que es el funcionamiento o qué es lo que tendría que hacer nuestras piezas. En principio acá lo vemos como algo no muy útil, pero a medida que vayamos incorporando lo que son funciones, clases, y una función haga muchas cosas o llamamos a muchas funciones, es bueno comentar como esto normaliza un vector, esto calcula un vector, crea el vector que conecta tal cosa con tal cosa, por dar ejemplos. O esto representa lo que es el panel de control, esta función permite multiplicar números o cosas así. Y como dijimos, también existen los comentarios multilíneas. Vamos a descomentar estas dos líneas. ¿Y en qué consiste un comentario multilínea? Es algo, como dice el nombre, en vez de abarcar una sola línea, abarca lo que es múltiples líneas. ¿Cómo se hace esto? Se escribe una barra diagonal y un asterisco. Y a partir de ahí, todo lo que se escriba va a ser ignorado hasta que se escriba un asterisco y una barra diagonal. Vamos a escribir, esto es un comentario. Ponemos asterisco, barra diagonal. Entonces vemos que esto está marcado en verde y no es tomado en cuenta. ¿Qué pasaría si nosotros escribimos código dentro de un comentario? No se ejecuta, porque justamente es un comentario. Entonces es ideal cuando queremos evitar que algo se ejecute, pero no lo queremos borrar. O sea, no nos queremos deshacer de eso, pero es lindo tenerlo ahí como muestra o por las dudas. Vamos ahora a comentar estas dos cosas, considerando que son tres líneas, es valor igual a 15, una línea en blanco y el print. Vamos a agregar esto al principio. Es barra asterisco, asterisco barra, y listo. Tenemos esto comentado, tenemos todo comentado. Vamos a borrar esta última línea. Y acá tenemos estas tres líneas comentadas y ya no surten efecto. ¿Queremos descomentarlo? Borramos esto y funciona. Si nosotros, por ejemplo, queremos acá en vez de escribir konnichiwa, lo vamos a comentar porque no nos interesa que valga konnichiwa, pero no lo queremos perder. Vemos que dentro de lo que son las comillas no surte efecto. Y en este caso tendríamos que, si queremos asignarle otro valor, tenemos que crear un nuevo string que se llame, por ejemplo, hola. Y comentamos el resto.
Acá vemos que tenemos, uy, esto es un doble comentario. No, es un solo comentario, porque el comentario comienza desde lo que es el primer marcador. Tenemos el segundo, que dice, esto es un saludo. Y el segundo que comenta konnichiwa, esto es un saludo. Si nosotros borramos hola y descomentamos esto, estaríamos dándole lo que es un nuevo valor. Si ahora, en cambio, borráramos estas dos líneas de comentario, te dice, esto es un saludo. Y ahora sí donde empezarías a tener problemas porque esto no es una palabra. Y de hecho acá ya marca un error. Vamos a borrar esto así. Entonces ya vemos lo que es variables, constantes. Vimos lo que son los comentarios como tal. Y ahora vamos a ver un tema curioso. Vamos a borrar esto. Y vamos a, por ejemplo, imprimir. Print. Valor 1. Y print. Valor 2. Me olvidé de poner las comillas. Si no ponemos la comilla lo toma como una variable. Así que pónganle la comilla porque si no, no es un string. Vemos que va a imprimir valor 1 y valor 2. Hasta ahora muy bien. ¿Qué pasa cuando queremos ejecutar las dos cosas? Vemos que lo escribimos en dos líneas. Ahora bien, Swift, a diferencia de muchos lenguajes de programación, no requiere lo que son los puntos y coma. Porque en muchos lenguajes de programación después de cada línea es necesario poner un punto y coma. Pero si queremos escribir dos líneas en una sola, podemos hacerlo haciendo esto. Ponemos la primera línea, un punto y coma, y la segunda. Estamos viendo que tiene exactamente el mismo efecto que antes, imprime valor 1 y valor 2, pero lo escribimos en una sola línea. ¿Hasta qué punto es útil esto? Cuando las cosas son muy cortitas, se puede utilizar. No es recomendable del todo por cuestiones de legibilidad. Para uno puede parecer legible, pero cuando le da el código a alguien hay veces que se convierte en legible cuando vemos que tenemos 3 o 4 líneas en una y se complica. Ahora cuando son estos dos prints que claramente se ve el funcionamiento, podemos decir, bueno, print, punto y coma, el print 2. Si lo queremos escribir en dos líneas, borramos el punto y coma, le damos un enter y tenemos lo mismo, el resultado es exactamente el mismo, pero son distintas formas de trabajar. Cuando queremos escribir varias cosas que pertenecen a distintas líneas, lo escribimos con punto y coma en la misma línea y vale. Puede escribirse con punto y coma al final de las cosas. Veamos. Vemos que no tiene problema. Swift permite escribir con punto y coma al final como harías en un lenguaje por ser Java o ser C. Pero vemos que no tiene efecto. No sirve de nada. Entonces, por cuestiones de simplicidad, directamente ni lo escribimos. Así que por hoy estuvimos viendo lo que eran variables, constantes, comentarios, el tema de las punto y coma, el tema de qué puede tener una etiqueta y el cómo imprimir cierta información en pantalla. A partir de ahora lo que toca es empezar a probar con esto. Les recomiendo que empiecen a hacer experimentos porque la parte divertida de la programación no es solamente comer lo que son los conceptos o el memorizarse los tipos y todo eso, sino que practicar y crear las propias cosas. Sé que hasta ahora no creamos mucho, de hecho no hicimos casi nada, pero sin esto, sin esta base no podemos hacer nada porque básicamente no podríamos guardar información ni mostrarla. Así que bueno, esto será todo por este episodio. Escúchense el podcast de CodeTime donde hablamos también de programación, explicando ya directamente conceptos o algunos temas que suelen ser interesantes. Hay veces enfocado un poco más a lo que son sistemas operativos como tal. Y sigan lo que es la sesión de episodios de Swift 3, que vamos a seguir continuándola y espero que les haya gustado. Y bueno, será hasta lo que es un próximo episodio y hasta luego.